La novedad conmocionó al planeta. El sumo pontífice Francisco ha fallecido. Multitudes de personas, medios de difusión, referentes espirituales y autoridades de todos los rincones del globo se congregaron para brindarle tributo. Hubo sollozos, cortejos, declaraciones profundas, afecto, armonía, ilusión. Las campanadas de la Santa Sede retumbaron como ecos de un ciclo que llega a su fin, y el mundo entero quedó en pausa, pero este no es un espacio para repetir lo que ya circula en los boletines informativos. Hoy vamos a descubrirte lo que ha permanecido en las sombras. Hoy abordaremos el trasfondo oculto que rodea el deceso del Papa Francisco. Y aún más revelador, vamos a revelarte cómo Santa Teresa de Calcuta ya lo intuía desde hace años, cuando solo unos pocos prestaban atención, porque mientras muchos lamentan la partida, algunos desciframos un aviso, uno que acarrea repercusiones eternas. Durante más de una era, Jorge Mario Bergoglio, identificado mundialmente como el Papa Francisco, fue el rostro emblemático del catolicismo universal. Su actitud accesible, su tono conciliador, sus gestos de humildad y benevolencia lo transformaron en uno de los líderes espirituales más queridos del siglo XXI. Pero tras esa imagen amable, ¿existía lealtad genuina al mensaje divino? ¿O se escondía una peligrosa tergiversación de la verdad revelada? Santa Teresa de Calcuta, una de las voces más claras y comprometidas del siglo pasado, nunca se dejó cegar por las apariencias. Desde sus obras, con palabras sencillas pero penetrantes, alertó sobre el avance de la indiferencia espiritual, sobre la podredumbre en estructuras religiosas y sobre una fe vacía de transformación diseñada más para agradar al público que para glorificar a Dios. Y sí, aunque pocos se atrevan a declararlo abiertamente, sus reflexiones también señalaban a la institución católica, a sus jerarcas, a sus rituales, no por antagonismo, sino por fidelidad a lo que es justo. El fallecimiento de un pontífice no es simplemente un fenómeno institucional o de interés público. Es una coyuntura decisiva para meditar en el destino eterno de las personas. ¿Por qué? Escucha atentamente. No importa cuán venerado hayas sido en vida, cuántas multitudes te aplaudan, cuántas obras sociales hayas emprendido o cuántos honores ostentes. Si no has experimentado un nuevo nacimiento espiritual, si no has creído en la esencia del Evangelio, no heredarás el reino celestial. Y ese es el centro que queremos poner sobre la mesa. ¿Qué clase de mensaje espiritual proclamó el Papa Francisco? Anunció la necesidad de una conversión profunda. Enseñó la singularidad de Cristo como el único camino hacia el Padre Celestial. Señaló el pecado como lo que realmente es, una rebelión gravísima ante la santidad de Dios. ¿O compartió una buena noticia superficial, sin justicia, sin transformación, sin la cruz redentora? Santa Teresa de Calcuta solía decir: lo más terrible no es morir de hambre, sino sentirse no amado, sentirse ignorado por el Dios que nos creó. Su mensaje iba más allá de lo humanitario. Era espiritual, era radical. Ella sabía que sin una fe viva, las almas perecen incluso en medio de los rituales religiosos. Y allí está el conflicto que no se puede evadir. Millones que siguieron al Papa Francisco creen andar en la senda correcta, pero si fueron alimentados por un mensaje distorsionado, su caminar los aleja del propósito eterno de Dios. No hay afirmación más severa ni más urgente. La palabra revelada es categórica. Jesús proclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Juan 14:6. Y el apóstol Pablo fue todavía más tajante: si alguien anuncia una buena nueva diferente a la que ya hemos comunicado, que sea maldito. Gálatas 1:8. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción ante la partida del pontífice? ¿Lo elevamos al pedestal de la veneración por simple reverencia? ¿O nos atrevemos a contrastar su legado con la guía inmutable de la Escritura? Este contenido no busca condenar,
No es un linchamiento simbólico, es una alerta encendida con urgencia, porque lo que se está debatiendo no es el prestigio de una figura. Se está jugando la veracidad y el destino eterno de muchas almas. Estimado espectador, es posible que estas palabras incomoden. Tal vez sacudan tus convicciones más firmes, pero también podrían ser el principio de tu verdadera liberación. Liberación de una estructura religiosa incapaz de transformar el alma. Liberación de una fe vacía que jamás te renovó. Liberación de una falsedad disfrazada de ternura. Santa Teresa de Calcuta lo resumió así: Dios no te pedirá cuántas obras hiciste, sino cuánto amor pusiste en cada una. Y ese amor, si es auténtico, debe estar cimentado en la verdad. El fallecimiento del Papa Francisco es un punto de inflexión en la historia reciente, pero lo que verdaderamente importa no es lo que aconteció en Roma. Lo esencial es lo que pasará contigo después de escuchar este mensaje. Continuarás transitando una tradición heredada sin cuestionar su origen. ¿Seguirás creyendo que la fe es un rito o te animarás a descubrir que es un vínculo íntimo con un Dios vivo y justo? Hoy no hablamos de una figura eclesiástica, hablamos de ti, de tu eternidad, de si has experimentado una verdadera transformación o solo has vivido una religión vacía, porque al final todos pasaremos. Tú también, yo también, y entonces estaremos frente al Juez Supremo, y Él no indagará sobre tu fama ni tus filantropías, ni cuán diplomáticas fueron tus declaraciones. Él verá si estás sellado por la sangre del Salvador. Él escudriñará si tu confianza fue sincera. Él determinará si viviste para su gloria o para halagar al mundo. Así que no cierres este video aún. Quiero invitarte a decidir. Este es el instante para abrir las Escrituras por tu cuenta, para evaluar cada creencia que sostienes, para buscar al Dios auténtico, no al que te presentaron las estructuras, sino al que se reveló por amor en su palabra. Hoy puedes comenzar otra vez. Hoy puedes reconocer tu necesidad y confiar en el Evangelio sin adornos. Hoy puedes hallar salvación verdadera, llamado a la acción. Si este mensaje te conmovió, si algo dentro de ti se removió, no lo dejes pasar. Pulsa me gusta, suscríbete. Comparte esto con alguien que necesita confrontarse con la realidad espiritual. Pero, más importante aún, entra a tu cuarto, dobla tus rodillas, busca a Dios con sinceridad, pídele que te muestre lo verdadero, aunque duela, porque esta vida es breve. Pero lo eterno no. ¿Estás preparado para encontrarte con el Cristo verdadero? No el que el mundo moldeó, sino el Hijo del Altísimo, el que pronto regresará con poder. Te esperamos en los comentarios. Te esperamos con la verdad. Te esperamos con la Biblia en mano. Y mientras los medios elaboran una imagen benigna y casi legendaria del pontífice fallecido, pocos se atreven a alzar la voz para plantear la interrogante más incómoda, pero también la más crucial. ¿Dónde se encuentra ahora el espíritu del Papa Francisco? Nadie puede afirmarlo con seguridad, pero hay algo que sí conocemos. El Creador no se deja impresionar por multitudes, ni por el protocolo, ni por las formalidades eclesiásticas. A Él no lo conmueven los títulos, sino los corazones humildes. Él no juzga como los hombres juzgan. Él penetra en lo íntimo, en las verdaderas intenciones, en lo que se esconde tras las vestiduras santas. Y ese mismo Dios nos ha entregado una palabra eterna, inmutable, una revelación viva que discierne pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Entonces, la cuestión esencial no es si el Papa fue carismático o un símbolo histórico destacado. La cuestión esencial es, ¿fue un auténtico servidor de Cristo? Porque no todo el que clama Señor, Señor, heredará el reino celestial. Estas no son palabras de crítica moderna. Lo dijo el propio Jesús. Mateo 7:21. No importa cuántas veces una figura espiritual habló de bondad, armonía o aceptación.
Lo que importa es si proclamó la cruz, si denunció el mal, si exaltó a Cristo como único camino, o si suavizó la verdad para agradar a todos. Santa Teresa de Calcuta lo expresó con dulzura y con firmeza. Este mundo está tan saturado de medias verdades que cuando alguien se atreve a vivir con radical amor por la verdad, es visto como una anomalía. Y no es casual que esa entrega veraz incomode tanto. El fallecimiento del Papa para la mayoría es motivo de veneración, pero para quienes buscan la autenticidad, es un espejo que revela un mal mucho más profundo. Un cristianismo que ha perdido su esencia cuando sustituye la verdad por aprobación social. Durante su vida, el Papa Francisco habló de acoger sin excluir, de no emitir juicios, de construir puentes entre credos. Y aunque estas frases suenan compasivas, existe una tensión. El Evangelio no es inclusivo según los estándares del mundo. El Evangelio separa, sí, lo hace. Separa al arrogante, separa al autosuficiente, separa a quien se niega a someterse plenamente a Jesucristo. Jesús no dijo, vengan como están y permanezcan igual. Él declaró, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Esa es la verdad que incomoda al mundo, y esa es la verdad que muchos líderes espirituales actuales, incluso aquellos con gran influencia religiosa, han preferido ignorar. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo a los fariseos, los referentes religiosos de su época? Sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero por dentro. Descomposición, ego, falsedad. Hoy ese eco resuena con fuerza. No ocurre lo mismo en muchos altares. No están llenos de gestos, de símbolos, de palabras suaves, pero carentes de espíritu, sin pasión, sin vida renovada. Santa Teresa de Calcuta, desde su humildad, lo resumió sin rodeos. Hay muchas almas que participan de los ritos, que cumplen las formas, pero no han conocido a Cristo en el sufrimiento de los más pobres. ¿Te animas a considerar esa posibilidad en tu propia vida? La muerte del Papa Francisco no es solo un cierre institucional. ¿Te animas a considerar esa posibilidad en tu propia vida? La muerte del Papa Francisco no es solo un cierre institucional. Es un símbolo que nos interpela, una alerta para todos los que practican una fe vacía, para quienes creen que la redención se obtiene por méritos, por liturgias, por buenas intenciones. ¡No! La salvación es un regalo, mediante la fe, a través de un corazón arrepentido, solo por Cristo, solo por su sacrificio, solo por su victoria sobre la muerte. Y si alguien, por más dignidades que ostente, por más multitudes que lo aplaudan, por más altares que reciba, si niega esta verdad, está presentando una doctrina engañosa. Hoy, mientras millones elevan oraciones por el alma del Papa, tú puedes encender una llama distinta, la luz del discernimiento, de abrir los ojos espirituales, de formular las preguntas que otros temen pronunciar. ¿Estoy siguiendo al Cristo auténtico del Evangelio o a una versión cultural de él? ¿Estoy viviendo para glorificar a Dios o para ajustarme a un sistema cómodo? ¿Estoy verdaderamente arrepentido o simplemente cumpliendo costumbres? El verdadero legado de cualquier figura espiritual no se mide en sus obras externas, se mide en lo que su partida nos revela sobre nosotros mismos, nos desafía, nos impulsa a buscar más profundamente, nos despierta. Santa Teresa de Calcuta no es el centro de este mensaje, pero sus reflexiones, su testimonio silencioso, hoy brillan con más claridad que nunca. No porque fuera perfecta, sino porque no temió vivir una fe que incomoda, porque amó la verdad más que la comodidad. Y esa verdad permanece. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que te hablo sin rodeos. ¿Estás listo para encontrarte con el Creador? No con una tradición, no con una rutina, con el Dios que todo lo consume con su santidad, con el Cristo que vino a transformar, no a negociar. Hoy puede ser el inicio
de una nueva historia para ti. Hoy, al ver caer un pilar humano, puedes descubrir la única base que no se derrumba: Jesucristo, la roca eterna. Si este mensaje tocó tu corazón, no sigas como si nada. Esto no es un video más, es un susurro. Divino, dale me gusta, sí, para que llegue a otros. Pero haz algo más profundo. Compártelo con alguien que cree que la religión basta. ¿Y tú? Busca a Cristo en silencio. Él no te pide ceremonias, te pide el alma. Pero hay algo todavía más inquietante que la muerte de un líder religioso. Es la ceguera colectiva que le sobrevive. Mientras los titulares proclaman: ha partido un hombre de paz, el mundo llora su legado, el representante de Cristo ha fallecido, el cielo permanece en silencio. Y no es un silencio de duelo, es un silencio que pesa como juicio, porque no es la humanidad quien define la fidelidad. No es la emoción general, ni la tradición consolidada. Es la palabra de Dios la que distingue lo genuino de lo engañoso. Y esa palabra no puede ser manipulada, no puede ser diluida, no puede ser suavizada. ¿Quién fue realmente el Papa Francisco ante los ojos del Altísimo? No respondas con simpatía, no con ideologías, no con sentimentalismo. Responde con la Escritura, porque solo la Biblia tiene la autoridad absoluta para revelar la verdad que permanece. Y si sus palabras, sus decisiones, su liderazgo no reflejaron el Evangelio de Jesucristo, entonces no importa cuántos lo admiren, no importa cuántos lo defiendan, el juicio de Dios es inminente y es justo. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: aun si un ángel del cielo les anunciara otro evangelio distinto del que les hemos predicado, sea maldito. Gálatas 1:8. Y si un ángel puede ser condenado por alterar el mensaje, ¿cuánto más un ser humano? Esto no tiene que ver con odio, ni con atacar a figuras religiosas. Tiene que ver con lealtad a Cristo, a su palabra, a su gloria. Santa Teresa de Calcuta, con su humildad radical, lo vivió así. Muchos creen que ser cristiano es hacer cosas buenas, asistir a la iglesia, tener buenos deseos, pero han olvidado lo esencial: encontrar a Cristo en el más pequeño y dejar que Él transforme el corazón. Y eso es precisamente lo que estamos presenciando. Multitudes que piensan que están honrando a Dios, pero están rindiendo culto a una imagen adaptada a su medida. Un evangelio cómodo, un Jesús sin cruz, una gracia que no transforma. Pero ese no es el Cristo del evangelio. El verdadero Cristo habló del juicio eterno más que del paraíso. Llamó al arrepentimiento, desenmascaró al religioso hipócrita, echó del templo a los que comerciaban con la fe y advirtió que muchos dirían en el día final: Señor, Señor. Y él respondería: no los conozco. Este no es momento para jugar con la eternidad. No es tiempo de vivir a medias. Es momento de decidir, porque si no estás con Cristo, estás contra Él. No existe un lugar intermedio. No hay neutralidad en el reino de los cielos. La muerte del Papa Francisco, más allá de lo político o histórico, es un toque de atención espiritual, un eco del Salmo 49. Aunque el impío crezca en esplendor, será llevado como oveja al sepulcro. Su gloria no le seguirá. El hombre que goza de honor pero no entiende es como la bestia que perece, duro pero necesario. Tal vez te preguntes: ¿quién soy yo para juzgar? Y es una buena pregunta. No somos jueces, pero sí somos testigos, testigos del Evangelio, testigos de la verdad. Y estamos llamados a discernir, no para señalar al hombre, sino para proteger al rebaño, para encender una señal en medio del error. Jesús fue claro: por sus frutos los conocerán. Y esos frutos no se miden por simpatía, ni por diplomacia, ni por popularidad. Se miden por obediencia, por fidelidad a la palabra, por humildad verdadera, por la exaltación constante de Cristo. Y si el mensaje de alguien desplaza a Cristo, enaltece al hombre y cambia la cruz por rituales, no proviene de Dios,
No debe ser admirado, ni seguido. El problema no es que un papa haya muerto. Todos, sin excepción, moriremos. El problema real es cuántos seguirán creyendo que un sistema puede salvarlos. Cuántos seguirán confiando en ceremonias vacías, en costumbres humanas, en estructuras religiosas. Y nunca conocerán al Salvador verdadero. Esa es la tragedia. Esa es la urgencia. ¿Y tú? ¿A qué sistema estás entregando tu alma? ¿A una cultura que aplaude la tolerancia en lugar de la verdad? ¿A una fe heredada sin transformación personal? ¿A una comunidad donde nunca se habla del pecado, del juicio, de la cruz? ¿O estás siguiendo al Cristo que dijo, el que quiera venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga? Este momento puede marcar tu historia, porque si estás oyendo estas palabras no es por casualidad, es un llamado del cielo. Dios no deja a nadie sin advertencia, no deja a nadie sin luz, y no importa tu pasado, no importa si fuiste religioso, indiferente o escéptico. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El funeral del Papa fue solemne. Líderes de todo el mundo asistieron. Las coronas adornaron los altares. El incienso llenó el aire como neblina. Los cantos elevaron su eco, pero cuando el alma dejó el cuerpo, solo quedó una voz, la del Dios que escudriña todo, y dijo: «Preséntame cuentas de tu vida». Esa misma voz te está llamando a ti hoy y aún te está esperando. No cierres esa puerta. A medida que la noticia de la muerte del Papa Francisco recorrió el mundo, muchos comenzaron a preguntarse sobre la verdadera naturaleza de su partida. Las teorías empezaron a surgir, los rumores se multiplicaron. Algunos hablaban de un complot, otros, más prudentes, mencionaban señales que parecían advertir que este suceso no era una simple coincidencia. Las miradas se dirigieron a voces espirituales como la de Santa Teresa de Calcuta, cuya vida fue un constante llamado a no perder de vista lo esencial, a no dejarse engañar por la apariencia de religiosidad y a ver más allá de las estructuras, buscando siempre a Dios en la verdad, en la pobreza, en lo oculto. Podría estar hablándonos incluso ahora, a través de su legado, sobre lo que está ocurriendo. Entonces surge la pregunta: ¿es esto solo otra teoría o hay algo más profundo en juego? ¿Por qué tanto silencio en torno a las circunstancias de su muerte? ¿Qué lugar ocupan aquellas antiguas profecías que parecen resonar con fuerza en este momento histórico? Estas son las preguntas que debemos explorar, no para alimentar el miedo, sino para encontrar claridad. Cada detalle puede acercarnos a la verdad o desviarnos aún más de ella. Santa Teresa, aunque nunca se enredó en teorías, siempre nos recordó que la oscuridad espiritual existe y solo se disipa con la luz de Cristo. Es tiempo de encender esa luz. Cuando una figura como el Papa Francisco muere en medio de sospechas y señales confusas, no podemos ver ese hecho como aislado. Hay movimientos dentro de la Iglesia, tensiones internas, corrientes silenciosas que, a pesar de los esfuerzos por mantenerlas encubiertas, comienzan a revelarse. Santa Teresa, con su testimonio de vida en medio del silencio y el dolor, nos advirtió sobre el riesgo de perder el centro de la fe, la modernización de la Iglesia, la politización de la espiritualidad, la dilución del mensaje del Evangelio. Todo esto son señales que, aunque sutiles, nos llaman a estar atentos. Ella nunca buscó la confrontación, pero sí la autenticidad. Sus palabras eran sencillas, pero profundas. El mayor mal es la falta de amor y caridad, esa terrible indiferencia hacia el prójimo. Y es esa misma indiferencia hacia la verdad, hacia la pureza del mensaje de Cristo, la que hoy parece infiltrarse en muchas estructuras religiosas. ¿Estamos ante un despertar o ante una gran ilusión? La muerte del Papa Francisco podría ser mucho más que una noticia de portada. Podría ser una señal del cielo, un toque divino que nos dice: despierten, busquen, no se conformen.
Durante años, muchos se han preguntado si las antiguas profecías sobre el rumbo de la Iglesia están tomando forma. Algunos creen que la fe está siendo utilizada como herramienta para fines humanos. ¿Está este momento marcando el inicio de un nuevo capítulo o el cierre de uno viejo? Analizando los últimos días de su vida, no faltan quienes señalan detalles que no encajan. ¿Fue todo natural? ¿O hubo una mano invisible moviendo las piezas? Santa Teresa habló muchas veces de cómo el enemigo no siempre actúa con violencia, sino con engaño, y nos llamó a vivir con fe auténtica, no contaminada por intereses ni por estructuras vacías. Uno de los temas que ella tocaba con frecuencia era la necesidad de volver al corazón del Evangelio. No permitir que la Iglesia se convierta en una institución más. No estamos llamados al éxito, sino a la fidelidad, decía. Y si la fidelidad ha sido sustituida por ambición, por diplomacia, por conveniencias, entonces algo está profundamente mal. Quizá la muerte del Papa no sea el fin de una etapa solamente. Quizá sea el inicio de una revelación más profunda, un punto de inflexión donde se separa lo verdadero de lo falso. Estamos viendo el cumplimiento de advertencias antiguas, o simplemente somos testigos de un momento crítico en el que la Iglesia deberá definirse con claridad. Una cosa es cierta: ya no podemos seguir dormidos. La historia se está escribiendo. Las puertas del Vaticano, físicas y espirituales, están siendo tocadas con insistencia por preguntas que no pueden ignorarse. Santa Teresa, en su silencio, hablaba con fuerza. Y si ella estuviera aquí, tal vez no debatiría teorías, pero sin duda nos llamaría a arrodillarnos, a buscar a Cristo en la verdad más profunda, sin distracciones, sin máscaras. Estamos en un momento de gran agitación. Las señales son evidentes. ¿Fue el Papa una figura dentro de un juego mayor? ¿Su muerte parte de una narrativa diseñada? Es difícil saberlo. Pero si algo aprendimos de los santos, es que la verdad, al final, siempre se abre paso. ¿Qué pasaría si todo esto fuera parte de una manipulación global? ¿Y si su muerte solo fuese la primera de muchas sacudidas que vendrán? Las señales están ahí, pero ¿estamos dispuestos a verlas? Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de mirar con otros ojos. Si queremos conocer la verdad, debemos dejar atrás la comodidad y atrevernos a indagar. La historia, la fe, el futuro mismo, están esperando que despertemos. Este es un llamado a todos los que buscan sinceramente. La muerte del Papa Francisco puede ser mucho más que una tragedia. Puede ser el inicio de una purificación, de una redefinición del verdadero cristianismo. No te conformes, no te distraigas, no te adormezcas. La verdad está allí, y solo quienes tienen el valor de buscarla la encontrarán. La pregunta que sigue persistiendo es: ¿por qué se guarda tanto silencio sobre un evento tan monumental como la muerte del Papa Francisco? ¿Por qué los detalles de su fallecimiento se presentan de forma críptica, difusa, como si hubiera algo que no se quiere revelar? Y aún más inquietante, ¿por qué parece haber un esfuerzo concertado por desviar la atención de las verdaderas circunstancias que rodean este hecho? La muerte de una figura tan influyente no es un acontecimiento menor. No solo se pierde un líder religioso, se cierra un capítulo crucial en la historia espiritual de la humanidad. Las consecuencias de su partida pueden tener un alcance mucho más profundo de lo que imaginamos, no solo en el seno de la Iglesia Católica, sino en la conciencia colectiva global. Si observamos las enseñanzas de Santa Teresa de Calcuta, aunque ella no habló de conspiraciones, sí nos advirtió sobre el peligro de un mundo que se aleja de la verdad y del amor genuino. Sus palabras sobre la pobreza espiritual, sobre el abandono del prójimo y la indiferencia como el mayor mal de nuestro tiempo, cobran un nuevo significado. Quizás no estamos ante una simple transición, sino ante un grito silencioso de que algo más profundo se está gestando. Es posible que estemos presenciando un momento de juicio dentro de las estructuras religiosas.
La muerte del Papa Francisco ¿es acaso el desenlace inevitable de una iglesia que, en su intento de adaptarse al mundo, ha perdido parte de su alma? Santa Teresa nos insistió en que el cristianismo no debía adaptarse al mundo, sino transformarlo con amor radical, con sacrificio, con una fe viva. Sus palabras, lejos de ser políticas o ideológicas, eran una súplica para que volviéramos al núcleo del Evangelio. Cristo en el pobre, Cristo en el abandonado, Cristo en el silencio. Y ahora, en este contexto de confusión y misterio, su mensaje resuena con fuerza renovada. La Iglesia, en su intento por dialogar con el mundo, ha sido arrastrada muchas veces por corrientes de relativismo y secularismo. Esto ha causado que muchos fieles se sientan desorientados, como si la brújula espiritual hubiese sido extraviada. Tal vez la muerte del Papa Francisco no sea solo una pérdida, sino un llamado urgente a revisar el rumbo. Santa Teresa vivió en una época difícil, pero jamás se dejó llevar por el espectáculo ni por el ruido de las grandes instituciones. Su fe era radical en su sencillez. Servir a Jesús en los más pequeños, mantenerse firme cuando todo parecía derrumbarse, hablar poco pero amar mucho. Y quizá eso es lo que necesitamos hoy más que nunca, regresar a lo esencial. Este evento sucede en un momento en que la tensión dentro de la Iglesia es palpable. Enfrentamos no solo una crisis de liderazgo, sino una crisis de identidad. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿La estamos defendiendo o simplemente permitimos que se diluya en un discurso cómodo y políticamente aceptable? La muerte del Papa Francisco, por dolorosa que sea, podría ser una oportunidad de renovación, una ocasión para que cada creyente examine su corazón y se pregunte si su fe es auténtica o simplemente una rutina. No podemos quedarnos con la versión superficial que nos ofrecen los medios. Santa Teresa nos recordó que la verdad se encuentra en el silencio, en la oración, en el sacrificio. Y es allí donde debemos buscar también ahora. Más allá de los titulares, más allá de las versiones oficiales, hay una historia que se está escribiendo con tinta invisible. Si este es realmente un punto de inflexión para el cristianismo, debemos estar preparados para enfrentar las consecuencias. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de una institución, sino el alma de una fe que ha cambiado el curso de la historia. Santa Teresa nos mostró que no se necesita poder para cambiar el mundo, sino amor radical y fidelidad a Cristo. En medio del dolor y el desconcierto, su ejemplo nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda hay luz. Y tal vez ahora, esa luz nos está llamando a despertar. Este no es solo un momento de luto, sino de profundo examen espiritual. La pregunta ya no es ¿qué pasó?, sino ¿qué vamos a hacer con lo que está pasando? ¿Seguiremos como espectadores o tomaremos una posición firme y valiente? Este es apenas el comienzo. Si buscas entender lo que está ocurriendo, si quieres ver más allá de lo aparente, necesitas profundizar, estudiar, rezar y buscar la verdad con el corazón abierto. Como diría Santa Teresa, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Y hoy, tal vez la más importante de esas pequeñas cosas sea no cerrar los ojos.